a don De Vega. Buen día a la audiencia, buen día muchachos, bien. Buen día, Eduardo. Día lindo, vos decías que estaba desabriado, 20 grados. 20 grados, bueno, no, yo me vine. No, pero la mañana arrancó fresquísimo. Sí, yo me vine con la impronta pero... de la mañana, veo que yo soy gran madrugador. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿qué opina usted de esta Argentina? Le tiro un título, ¿no? Donde, por ejemplo, el campeonato de Sudamérica o la Copa Continental se juega en Europa. La Copa Conquistadores, ¿no? Sí, Conquistadores. Conquistadores, vamos. Está bien, vamos a jugarla en el Estadio de los Conquistadores. Por eso, es la Copa Conquistadores, no Libertadores. No, me parece un disparate. Que no podamos organizar un partido. ¿Y de un juez federal que era el capo de una banda del narcotráfico? Pero no es el único. No, es una locura esto. Ayer se publicaron... Perdón, juez federal que tuvo injerencia en el juicio Federico Nicolás Margiota también. No, pero este no. Este es el otro, perdón. Este es de Itatí, corriendo. Perdón, estaba tocando de disculpas. No, está bien, el otro es el Tribunal de Casación. Sí. Usted que dice que no voy a tocar este tema con Eduardo, lo de Lilita Carrió, ayer se presentó un informe. Lilita Carrió en los últimos años ha presentado 110 denuncias por corrupción, narcotráfico, etcétera, 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 de las cuales solamente 2 obtuvieron resolución judicial. Y bueno, se escribe en el promedio. Sí, claro. El 1 y pico %. Ahora, cuando hablamos de la corrupción y hablamos de todas estas cosas que se van destapando y demás, no estamos hablando, tenemos que hacer referencia a alguien que no es un denunciador serial, es una persona totalmente comprometida con la ley en la Argentina, con el Estado de Derecho. ¿Usted se refiere a Lilita? Sí, habría que reverenciarla y no criticarla, ¿no? Coexistencia, la coexistencia de un... Y bueno, pero si usted es socio de alguien que toma las decisiones y jamás lo consulta, en algún momento usted se va a enojar, porque decir, bueno, somos socios. Le saco el mouse al nene y le saco los lentes al otro. Micrófono acá. Algo que ya le veo, ahora le pego un juguete. Arránquese la oreja que no causa claro, ruido. Pero uno se pone nervioso en esto. ¿Qué podemos con ella? No, traer una pelota para que haga flexión. Está bravo hoy. Sí, está pesado. Está. Hoy se vino de Ensópolis. El clima, creo que lo. No, se puso la camisa, vio que bueno, así que. ¿Qué opino del partido de fútbol? Me parece un disparate. No se puede jugar una final de la Copa de América en Europa. Pero entra loca, en el marco de la dicotomía argentina. No, sí, en la mediocridad de lo que somos capaces de hacer. No, realmente es así. Pero bueno, es lo que tenemos. Algún día irá a cambiar, esperemos. Por eso tengo un temita para usted. Sí, cómo no. En las redes sociales una carta del ex intendente Menzi dirigida al actual intendente Bertarré respecto a la forma en cómo se determinó en este caso, ¿no? En el Consejo Deliberante la recaudación o la forma de financiar la compra del tomógrafo. Leyó la carta, obviamente. Vale. Bien. Mi opinión. Precisamente iba a hablar un poco de este tema hoy, ¿no? Que es el tema de las nuevas tasas y del presupuesto municipal. Así que si quiere, bueno, arrancamos con esto y después continuamos. Sí, cómo no, con gusto. Continuación de esto. Yo no voy a juzgar al doctor Menzi, que es un abogado, porque yo soy ingeniero agrónomo y no puedo ponerme en juez de alguien que específicamente tiene una carrera ligada a las leyes. Lo que sí puedo decir es que yo siempre he estado muy preocupado por el tema de la legalidad de la actuación pública y he leído bastante de leyes, por ahí algunas posiblemente no las haya entendido en toda su dimensión, pero he tratado de cultivarme en el tema, ¿no? Y con respecto a lo del tomógrafo, debo decir que disiento totalmente de lo que dice Menzi. Figuras que existen para llevar adelante una acción de esta naturaleza, por ejemplo, comprar un tomógrafo, que es un bien de uso para toda la población y estrictamente necesario a la altura de
digamos, de los avances tecnológicos que hoy existen para apuntalar a la ciencia médica, me parece que es estrictamente necesario contar con una herramienta de esta naturaleza para mejorar sensiblemente las prestaciones y tenerla en nuestra localidad, lo que significa que por ahí de estas cosas, por ahí el doctor Menzi no es un especialista, pero en todas las inversiones existe algo que se llama el costo de oportunidad, que es bastante difícil de dimensionar, pero que a la hora de tomar decisiones es sumamente importante, es decir, tener la posibilidad de utilizar un determinado bien de uso porque uno lo tiene y lo puede utilizar con la máxima eficiencia en el momento más oportuno, y a veces eso no se traduce en un costo económico. El costo de oportunidad, sin ninguna duda, da un beneficio, en este caso para la salud, o en algunos otros casos desde el punto de vista económico, pero que es bastante difícil de incorporarlo dentro del concepto costo, ¿no? Pero es el costo de oportunidad. Tener un tomógrafo significa tener un diagnóstico en un brevísimo tiempo. Y salvar una vida. Y salvar una vida. Está bien. Entonces, el costo de oportunidad es un componente muy importante a la hora de tomar una decisión para la compra de una herramienta de esta naturaleza, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de una vida humana. La manera en que el municipio lo pretende encarar está bien. Hay algunas, a mi criterio, correcciones que hacer. Yo se los he manifestado a algún funcionario municipal y a algunos concejales, porque existen dos figuras que a lo largo de los años y a través de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, que se rigen por una ley, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades, en muchas oportunidades se ha presentado esta situación, y hay una suerte de jurisprudencia al respecto para poder encarar desde el punto de vista legal una acción de esta naturaleza, concretamente la compra del tomógrafo. Y existen dos caminos, o sea, el camino es uno solo, no hay una tasa, sino que es una contribución de mejoras, donde se fija un monto de contribución, que no significa que sea una tasa, porque no responde a la prestación de un servicio, es una contribución. Esas contribuciones pueden ser contribuciones de mejoras o contribuciones especiales. Las contribuciones de mejoras son aquellas que se realizan, como por ejemplo una cuadra de asfalto. Y una contribución especial es, por ejemplo, la compra de un tomógrafo que beneficia absolutamente a toda la población. Ahí hay dos conceptos jurídicos que avalan una y otra caracterización de la contribución. A ver, esto lo he leído y lo repito porque es bastante explicativo. Todas aquellas cosas que cumplan con un criterio que se llama uti singuli, en latín, que significa utilidad singular o personal o de un pequeño grupo, son contribuciones de mejoras. Una cuadra de asfalto beneficia, claro, a los básicamente a los frentistas, le agrega valor a sus propiedades, mejora la calidad de vida, aunque también es un beneficio para el resto de la comunidad. Sí. Pero básicamente quienes reciben el peso del beneficio son los frentistas. Y el otro criterio a seguir, que se llama uti universali, que es la utilidad para todo el mundo, para el universo, que en este caso sería toda la población de Pringles, esos son contribuciones especiales. O sea que hay una figura jurídica que se ajusta perfectamente a lo que es una contribución especial. El único requisito que tiene una contribución de mejoras o una contribución, llamemos tanto de mejora como especiales, es que tenga un principio y un fin. O sea, comience hoy y termine dentro de un año, 2, 3, el tiempo que se establezca. Cuando termina, por ejemplo, en el caso del tomógrafo, el pago del tomógrafo. El pago del tomógrafo. El pago final que le permite al adquirente quedarse con el tomógrafo, porque si no, es una suerte de alquiler, el sistema de leasing, que es como se piensa encarar. Es una suerte de alquiler que no se terminaría nunca. En este caso, se prevé que con el último pago se pague la parte residual, digamos, del contrato, y hace que el tomógrafo sea definitivamente propiedad del municipio, que si su vida útil se agotó, puede venderlo y encarar uno nuevo, ¿no? Pero tiene que tener un principio y un fin, cosa que esta contribución especial va a cumplir.
Por lo tanto, lo que está diciendo Menzi es completamente extemporáneo, fuera de lugar. Yo no sé de dónde, de qué teoría jurídica se nutrió, pero evidentemente siempre los que discuten dicen hay dos bibliotecas. En biblioteca hay una sola. A ver, la biblioteca es una biblioteca que dice leyes, ¿no? Después uno podrá interpretar... Sí, yo creo que la definición de biblioteca está referida más que nada a las opiniones. Pero sí, pero vos sabés que interpretaciones, pero se cae en vacío. No digo 1000, pero una decena de maneras diferentes de interpretar las leyes. Pero básicamente lo que se debe hacer es respetar la voluntad del legislador, es decir, lo que el legislador pensó hacer el espíritu de la ley. Como decía Montesquieu, l'esprit de loi, el espíritu de la ley, eso es lo que vale, y normalmente eso está plasmado en los fundamentos de una ley, que es donde se plantea cuál es la necesidad y por qué se impone esa ley. Ahí vamos a encontrar el espíritu de la ley, que es la voluntad del legislador, y básicamente hay que seguir ese criterio para poder interpretar la ley. Te voy a hacer una pregunta relativa a cómo se fija, en este caso, la contribución. Bueno, ahí donde yo... ¿Respeta capacidad contributiva? Hay, de alguna manera, a ver... uno debería pensar en la capacidad contributiva, porque esto no es un servicio, o sea que uno debería ver, bueno, quiénes son los que están en condiciones de afrontar con mayor peso. Afrontarlo tienen que afrontar todos los ciudadanos, pero algunos podrán afrontarlo con mayor peso y otros menos. Por lo tanto, en el proyecto de ordenanza se establece que la contribución va a ser, no lo recuerdo exactamente, pero creo que el 10% del valor de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza para todos los inmuebles urbanos, y la tasa, el 10% del valor de la tasa de la red vial para los inmuebles rurales. Y acá es donde yo encuentro que hay un desequilibrio. Y voy a un ejemplo práctico. Uno siempre, cuando ve estas cosas, tiene que plantearse una situación que es posible que se plantee, y entonces puede ver si el criterio es el más equilibrado o no. Yo en esto disiento. Y pongo un ejemplo. Un gran, no voy a dar nombres porque no tiene sentido, un gran almacén o comercio que vende enorme cantidad de bienes todos los días, que tiene una facturación enorme y por lo tanto se supone que tiene una gran ganancia, seguramente factura y tiene ingresos 10 o 20 veces superiores a los que tiene un productor agropecuario con 500 hectáreas de campo, que es más o menos promedio medio, digamos, sería de la zona. Bueno, un productor de 500 hectáreas pagando 140 pesos por hectárea, que es lo que se va a pagar ahora, significa que va a pagar alrededor de 70.000 pesos anuales de tasa vial, por lo tanto tendrá que aportar 7.000 pesos para el tomógrafo, el 10% de esa tasa. Se le da la opción que si ese productor tiene una casa en el pueblo y tiene el campo, elija pagar el 10% de una de las tasas, pero siempre tiene que ser la mayor, o sea que va a tener que utilizar la del campo, y va a pagar 7.000 pesos. Un comerciante o industrial que tenga una actividad que factura 10 veces más que él, va a pagar el 10% de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, que posiblemente sean 2 o 3.000 pesos por año. Entonces, no me parece, es decir, estamos volcando un gran esfuerzo al productor, que yo estoy de acuerdo que todos tienen que poner y de acuerdo a la capacidad contributiva, pero evidentemente nos está planteando, o sea, si dejamos afuera al comerciante, sí estamos mirando la capacidad productiva, pero hay un universo de gente que está afuera de la red vial y de alumbrado, barrido y limpieza, que tiene ingresos muy importantes y no se ven reflejados en el aporte que vaya a hacer a la contribución especial. O sea que anoche mientras trataba de dormirme, pensaba en estas cosas, ¿no? Y decía, en mi pensamiento, ponerle, ¿no? Yo sé que no se va a hacer así, pero fijar un costo por hectárea, un costo por vivienda, así, un porcentaje, ¿no es cierto? Sí. Pero también incluir a los sectores comerciales
y también incluir a los profesionales. Claro, a ver, estamos... Porque hay mucha gente... Yo puse un caso que era un comercio porque es más visual. Sí, sí, pero hay muchas cosas. Entonces, pero hay gente que factura mucho más que un productor. Y bueno, y va a pagar ahí se me infinitamente hizo, menos. ahí se me hizo un puré tremendo, porque digo, ¿cómo determino? Por eso te pregunté de la capacidad contributiva, porque este va a ser un tema. Primero, una isquemia, un accidente cerebrovascular. Cualquiera de estas cuestiones de atención urgente las puede tener el que gana 1.000 pesos o el que gana 7 millones. Transversal de sociedad. Totalmente transversal. Sí. ¿Cómo hacemos para que sea equitativo en cuanto a la contribución que cada uno haga para obtener un tomógrafo? Lo vamos a utilizar todos de la misma manera. ¿Cómo buscamos el punto de equilibrio? Bueno, está bien, pero está la capacidad contributiva. Pero entonces, ¿cómo encontrás de no cometer una injusticia con un sector, que en este caso sería el sector agropecuario, ¿no? Pero podría haber sido cualquier otro? Está en la fragilidad de los cálculos de las tasas, cuando a lo mejor uno dice, bueno, grabo inspección de seguridad y higiene. Bueno, pero son tasas que son irrisorias, porque obviamente son servicios que no se prestan, ¿no? Entonces, digo, hay que buscar el mecanismo. Yo creo que este no es el más ajustado. Tomógrafo hay que comprarlo, eso es un dato de realidad. La forma de financiar esa compra, no hay otra manera, habría que investigar canales de financiamiento externos, que los hay, y que para eso hay que moverse, hay que tomarse tiempo. Si uno busca en organismos internacionales... Banco de Reconstrucción y Fomento. Acabo de leer que el gobierno chino donó, ahora cuando estuvo para el G20, donó un tomógrafo de altísima tecnología para un... ¿Para qué hospital? Para el Garrahan. Sí, también lo leí. O sea, está bien, no somos el Garrahan. No, claro. Y no somos el G20. Claro, pero hay posibilidades, hay organizaciones internacionales que prestan ayuda o que dan préstamos a tasa cero. Sí, por eso decía. Hay otras fuentes que no son el fondo de ayuda, pero bueno, uno tendría que estar con un amigo que somos muy, analizamos mucho la situación política actual, local, muchas veces decimos, yo si tuviera que afrontar un periodo de gobierno, tendría una persona exclusivamente sentada en una computadora buscando qué pasa en el mundo y de dónde, a dónde podemos recurrir para cambiar, ¿no? Bueno, eso no está. Y me parece completamente necesario, es decir, que alguien se siente a pensar, a ver a dónde está el futuro y dónde están las soluciones a nuestras problemáticas, es algo básico que cualquier gobierno tendría que tener y no lo tiene. Ni gobierno nacional, ni provincial, ni obviamente mucho menos municipal, pero bueno, esa es mi opinión con respecto a lo que dice Menzi. Y después está un poquito flojito de memoria Menzi, porque durante su gestión se estableció, porque él advierte ahí que tengan cuidado, que lo que van a ser perjudicial para los mayores contribuyentes o los consecuencias de su gestión, y se aprobó y se cobró durante varios años la tasa para la patrulla rural, que fue advertida por algunos mayores contribuyentes, que les dijeron que era una doble imposición, que era una tasa ilegal, y que finalmente la justicia la declaró inconstitucional y ilegal, y afortunadamente ningún vecino pidió que le devolvieran la plata después de haberla cobrado durante 10 años, eso fue obra de Menzi. Capaz que aprendió con eso, pero ni siquiera lo mencionó, Ahora está diciendo que el gobierno tiene la locura de el gobierno local, que están desesperados por inventar tasas nuevas todos los días. Él fue el inventor, el que dio la patada fundamental al crear una tasa como la patrulla rural, donde había una clara doble imposición hacia los contribuyentes, y la cobró durante años, y nadie fue preso, ningún mayor contribuyente fue... y tuvieron la suerte de que nadie reclamó que se le devuelva la plata a los contribuyentes porque le hubiera hecho un agujero fiscal al municipio importante. Y una vez que reclame uno, con su firma, se establece jurisprudencia. Claro, con su firma, Él fue, o sea, a ver. Tiene un lapsus. Sí, tiene un vacío en ese aspecto, pero bueno, ya está. Bueno, estamos a las 10:59, hemos hablado mucho. Usted va a tener una comunicación con un
integrante del Rotary. Sí, un minutito. Te comento algo más. Estuve mirando, veo algunas cuestiones en la ordenanza fiscal, que es la que caracteriza, la que define las tasas. Vos sabés que hacer un presupuesto hoy en la Argentina, o desde hace muchos años ya es bastante difícil, pero hoy hacer un presupuesto de gastos en la Argentina para un ejercicio completo, para un año completo, es casi una utopía, porque no sabemos lo que van a valer las cosas mañana, ¿no? Entonces, es algo orientativo. Lo que pasa es que uno tiene que ir tratando de sacarle a ese presupuesto todos aquellos componentes que generen mucha variabilidad en los números. Entonces, cuando uno pone una tasa a valor producto, por ejemplo, lo que yo leí, después lo quiero repasar bien y lo hablaremos en la próxima entrevista. Por ejemplo, la tasa de alumbrado público se calcula en tantos kilowatts de electricidad de acuerdo a lo que factura EDES en, no sé, en la región. Bueno, no tiene un valor concreto. Entonces, estamos fijando un recurso, que la tasa va a generar un recurso para el Estado que no tiene precio, que no tiene número. ¿Cómo hacemos para calcular el recurso y a partir de ese recurso generar el gasto cuando estamos hablando de una tasa que no tiene un valor real, o sea, tiene un valor en producto? Eso le está agregando variabilidad a lo que ya es bastante difícil de cumplir un presupuesto con una inflación del 30, el 40 o el 50% anual. Eso es complejo. Lo que debería hacerse también es programar un cierto grado de inflación para ver qué es lo que va a pasar a lo largo del año, porque si no se desvirtúa. Y con una gran contra que tiene el municipio en una parte de su presupuesto, vos pensás que los recursos que tiene el municipio son 80% del Estado provincial, 20% del municipio a través de sus tasas. El 80% del recurso de origen provincial, prácticamente todo se ajusta por inflación, salvo la coparticipación que viene del impuesto inmobiliario, que es una alícuota sobre un valor fijo. Todos los demás recursos de la provincia no son valores fijos, son alícuotas sobre ingreso bruto, por ejemplo, facturas 10 pesos, sí, claro. Bueno, y eso se va ajustando por inflación, porque a medida que va pasando el año, la recaudación va aumentando. ¿Por qué? Porque los precios aumentaron y por lo tanto los impuestos aumentaron. Para todo el año. Entonces uno debería considerar algún grado de inflación, el que el gobierno fija el presupuesto nacional, por ejemplo, o un poco más, y en base a eso hacer un prorrateo de cómo va a ser el valor de la tasa a lo largo del año. Pero nunca dejarlo pegado a un valor que no es palpable, como es a valor producto, en este caso sería a valor kilowatt energético, ¿no? Bueno, todos esos aspectos que generan variabilidad en los recursos nos van a generar una gran variabilidad en los gastos. Imposible de prever, y eso es lo que yo estoy viendo mal en algunos puntos de la ordenanza fiscal. Después pasamos al presupuesto. ¿Cortamos o tenemos un minutito más? No, cortamos, tenemos ahí... Listo. ¿O querés cerrar ese concepto? No, porque lo seguimos en la semana que viene. Sí, yo prefiero... Sí, no hay problema. Sí, yo prefiero, porque es un tema para desarrollarlo. Sí. El lunes. Dale. Un gusto. Ahí un oyente se me ríe por la contestación de que le dije no somos el G20.